Saludos a todos los participantes. Soy Cintia Telles, abogada en la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenidos al curso de hoy que se titula Seguridad de la Información en Telesalud. Tal vez seguridad de la información es algo que ustedes ya han ido escuchando en muchos ámbitos de su vida, profesional, personal, y más aún con toda la interacción que tenemos en Internet, mediante las redes sociales, incluso en el mismo trabajo. Tal vez algunos de ustedes ya estén en trabajos remotos y han escuchado este término muy a menudo, sobre todo en la administración de documentación, en la administración de redes, en la administración también de claves, contraseñas, usuarios de algunas plataformas tecnológicas, algunas aplicaciones informáticas, u otras herramientas de tecnologías de información y comunicación que se les haya proporcionado para ir desarrollando sus labores. Para comenzar, veamos un poquito de base legal. Esto es solamente un tema teórico. Tenemos la Ley Marco de Telesalud, que delega al Ministerio de Salud junto con la PCM desarrollar lo que es la normativa específica para seguridad de la información y también interoperabilidad con la PCM. La Ley de Protección de Datos Personales, que ya no es tan nueva, tenemos más de 10 años con esta ley, que nos establece mecanismos de seguridad de la información para proteger esta información, específicamente a los datos personales, que es cualquier información que pueda identificar o ser identificable a alguien. Lo mismo nos habla la Ley General de Salud para guardar la reserva del acto médico. Tenemos la Ley de Gobierno Digital, que nos habla sobre seguridad digital. De igual manera, la Ley Marco de Telesalud también nos habla de lo que es el desarrollo de seguridad de la información en temas de telesalud. Y finalmente, no quisiera desaprovechar la oportunidad de mencionarles que hay una resolución de Secretaría del Gobierno Digital. Recuerden que la Secretaría de Gobierno Digital que depende de la PCM, es la encargada, es el interrector en lo que es gobierno digital a nivel del país. Bueno, pues ellos tienen una directiva que es lineamientos para uso de servicios en la nube para entidades de la administración pública del Estado peruano, que sería bueno que puedan revisarlo. ¿Por qué? Porque hoy hay una gran tendencia que muchas de las herramientas de TIC que se utilizan se desarrollan mediante la nube, ¿no? A veces porque es un poco más también barato que otros tipos de servicios. Entonces, en ese sentido, si alguien está apuntando a adquirir estos tipos de servicios dentro de la entidad pública donde esté, sería bueno que le dé una leída previo antes de la contratación de cualquier tipo de servicio. Para comenzar, la Ley de Gobierno Digital, esta ley casi nueva, tiene diferentes principios rectores, pero hoy quiero hacerles el llamado a estos dos tipos. Primero, al principio de proporcionalidad. Dice que los requerimientos de seguridad y autenticación de los servicios digitales prestados por las entidades de administración pública deben ser proporcionales al nivel de riesgo asumido en la prestación del mismo. Por ejemplo, si yo voy a preparar los mecanismos de seguridad para los archivos donde voy a poner información de un paciente, donde está la información más sensible, un activo que es crítico dentro de una institución pública, pues yo tengo que tener mucho más cuidado de lo que tendría, por ejemplo, para desarrollar la arquitectura, para proteger la información de dónde guardo, por así decirlo, las facturas de los bienes y servicios de esa entidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se revela esa información de las facturas de los bienes y servicios, tal vez no va a afectar la vida de manera, el daño no va a ser irreparable. Pero si se llega a divulgar la información del paciente, que digamos que puede tener COVID, y esta divulgación puede afectar gravemente a lo que es su vida con actos de discriminación, ahí tengo un daño irreparable, porque recuerden que todo lo que sale a internet, jamás vamos a poder olvidarlo.
Hoy en día dejamos rastros por todos lados, rastros digitales. Y por el otro lado, hay que tener en cuenta el principio de privacidad del diseño. Es decir, cuando comencemos a desarrollar aplicaciones informáticas, recordemos que tenemos que, en el concepto del diseño, aplicar todas las medidas preventivas de tipo tecnológico, organizacional, humano y procedimental. Por ejemplo, si es que yo quiero desarrollar un dispositivo médico en el cual quiero saber cuáles son los signos vitales de alguien, y dentro de ello tal vez le pongo una opción de georreferenciación, pues para comenzar, cuando se lo doy al paciente, tengo que darle desactivado la georreferenciación, ¿sí? No puede ser posible que yo lo active y de frente ya esté el tema del GPS activado sin antes haberle informado, sin antes haberle comunicado a la persona. La persona tiene que saber de que hay un respeto de su privacidad, de su intimidad desde el inicio hasta el final. Entonces, todas estas consideraciones es lo que llamamos privacidad del diseño, es decir, desde que comenzamos el concepto del desarrollo de algo, siempre vemos el pro de la protección de la persona que la va a usar. Pero a todo esto, ¿a qué llamamos seguridad de la información? Seguridad de la información son todas aquellas medidas que van a ir para garantizar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Comencemos primero con la Ley de Gobierno Digital, que nos dice que las entidades de administración pública, de manera progresiva y cuando corresponda, garantizar a las personas el establecimiento y la prestación de servicios digitales, como pueden ser los servicios de telesalud, comprendidos en el ámbito de la aplicación de esta ley, ¿no? Para ello, ¿qué debe tener en consideración? Lo que acabamos de decir, estos tres pilares de la seguridad de la información. Recuerden que son tres, dice, garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de los servicios digitales, con la aplicación de control de seguridad. Pero, ¿a qué se refiere en tema de disponibilidad? Tal vez alguna vez ustedes han ingresado a internet, han querido cargar una página, ¿y qué les ha pasado? O han querido descargar algún archivo de alguna página del Estado, y tal vez ha pasado cierto tiempo y les ha generado el famoso mensaje de error, ¿cierto? Se dice, se colgó. No, no es que se colgó. Normalmente algunos sistemas tienen un periodo, un tiempo de respuesta, ¿sí? Que si pasamos a esto, entonces genera este famoso mensaje y lo que va a dar como consecuencia es que la información nosotros no podamos acceder a ese, es decir, no está disponible. Y recuerden que la información es valiosa, ¿por qué? Es valiosa porque podemos acceder a ella cuando querramos y las veces que queramos. Entonces, la disponibilidad es una de las condiciones básicas para el tema de seguridad de la información, algo que me permite acceder las veces que yo quiera y en los momentos que yo quiera. Luego viene la medida de integridad. Si yo tengo una información que viaja de un punto A a un punto B, así como salió con los mismos caracteres en el mismo orden del punto A, tiene que llegar al punto B, sin un carácter menos, sin un carácter de más, o un carácter movido hacia otro lado, o que alguien en el medio haya interceptado esto. Eso es la parte de la integridad. También está en el aspecto no solamente de transferencia de un punto a otro, sino que en la última modificación que yo hice en un documento, pues tiene que quedar tal cual a como la próxima vez que yo lo vuelva a abrir. Es decir, medidas que eviten que haya otra persona que pueda modificarlo, añadirlo, suprimirlo, sin la autorización debida que se debe tener de parte de la persona que está a cargo. Entonces, eso se refiere a la integridad. Y finalmente, la confidencialidad. Ahora, la confidencialidad podemos verlas, mejor dicho, con dos aristas. Primero es que no acceda nadie que no está autorizado. Por ejemplo, ustedes van a entrar a una aplicación para usar un servicio de teleconsulta y solamente van a ingresar aquellos que tengan usuario y contraseña, ¿sí? Tal vez todos los profesionales de la salud que trabajen en una determinada IPRES que ha puesto a su disposición de su personal este tipo de aplicación para atender a la ciudadanía en general. Ok,
aplicar la medida de confidencialidad, es decir, que no acceda a nadie que no esté autorizado, a todos les hemos dado un usuario y contraseña que es de uso exclusivo para cada usuario. Perfecto, ahí tenemos una lista. Pero eso también tiene otra lista, que es que incluso aquellos también que estén autorizados no accedan más allá de lo que se les está permitido. Por ejemplo, podemos tener para el ingreso a la historia de registro de la atención de la teleconsulta a diferentes profesionales de la salud, un médico, una enfermera, el químico farmacéutico, e incluso entre los mismos médicos, diferentes especialidades. Pero y todo esto se puede ir también anexado dentro de la historia clínica del paciente. Si yo digamos, voy a prestar una teleconsulta en el ámbito odontológico, yo no tengo por qué estar ingresando a la ficha, tal vez de teleconsultas anteriores que sean referidos al tema ginecológico del paciente. ¿Sí? Estoy accediendo más allá de lo que necesito para prestar mi servicio. Eso también es la confidencialidad, recuerden, no solamente es evitar que accedan los no autorizados, los usuarios no autorizados, sino incluye también que aquel que esté autorizado no acceda más allá de sus facultades. Entonces, lo dice el numeral 18.2 de la Ley de Gobierno Digital, que se debe garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de los servicios digitales con la aplicación de los controles de seguridad que correspondan a la prestación de dichos servicios conforme a las disposiciones contenidas en la presente ley y en la normatividad vigente. Y bueno, ¿y qué normatividad vigente tenemos? Tenemos la Ley de Protección de Datos Personales en aquella información que se refiere a información que identifica o es identificable a una persona. Eso lo vamos a ver entre unas diapositivas siguientes. También la Ley de Gobierno Digital nos estipula que en el marco de seguridad digital del Estado peruano se articula y sustenta en las normas, procesos, roles, responsabilidades y mecanismos regulados e implementados a nivel nacional en materia de seguridad de información. Y que esta seguridad de información debe enfocarse en ¿qué? Nos dice, de manera independiente de su formato y soporte, la seguridad digital se ocupa de las medidas de seguridad de información procesada, transmitida, almacenada, contenida en el entorno digital, procurando generar confianza, gestionando los riesgos que afecten la seguridad de las personas y la propiedad económica y social de dicho entorno. Recuerden que la seguridad de la información, según este último párrafo, debe enfocarse independientemente de toda información, independientemente de su formato o soporte. ¿Sí? Puede ser que la información esté en un USB, ¿sí? O que la información puede estar en un disco duro externo, ¿sí? O que incluso la información puede estar en soporte papel, ¿sí? Aquí yo anoto mis notas, mis agendas. O puede estar, por último, en mi móvil. No importa si está en cualquier formato o soporte, ¿sí? Papel, virtual, audio, video, no importa. Toda la información que se maneja a nivel de una institución pública, como la que somos partes, debe estar protegida. Debe tener medidas de seguridad de información. La seguridad de la información no solamente está referida a lo que está en soportes digitales, no. Puede ser la que está en un soporte papel, la que está también grabada, por ejemplo, en cintas de audio, en cintas de video, ¿sí? No importa el soporte, recuérdenlo bien esto, hay mucho error de pensar que solamente las medidas de seguridad de la información es aquella que está en la computadora. No, también está en lo que está en mi escritorio. Como hace un momento les enseñé, pues yo tengo aquí un lugar para escribir, entonces yo cuando me retiro del trabajo, pues tengo que tener una política de escritorio limpio, ¿sí? Porque cualquiera puede ingresar, ver mis expedientes que están ahí. En este caso, yo soy abogada, uno de mis deberes es el deber del secreto profesional, que igual que lo tienen muchos de ustedes profesionales de la salud, personal de salud en general, que nos estén viendo en este curso. Entonces, la información que manejo puede ser de data sensible, lo que tengo que propugnar es, yo en mi caso tengo una gaveta con llave, entonces guardo la información que es considerada confidencial, reservada o secreta según la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública dentro de esta información. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien tome este expediente, se lo lleve y desaparezca, y entonces, ¿qué es lo que no preservé?
¿La integridad, la disponibilidad o la de confidencialidad? Pues se va a afectar el tema de la disponibilidad, porque yo ya no voy a tener disponible esa información. Y obviamente la de confidencialidad, porque alguien no autorizado, alguien que yo no sé quién es, ha tomado esta información. ¿Cierto? Y bueno, y dentro de este gran universo de seguridad de la información se va a ocupar también la seguridad digital. Aquí unos tips. Aquellos que trabajen en IPRES, cuando hagan contratación de servicios que involucren gestión de la información, tengan en cuenta ciertos estándares. Por ejemplo, les recomiendo revisar la resolución ministerial 004-2016-PCM y sus normas verificatorias, donde se dispone una política de seguridad de la información. Asimismo, revisar la Directiva de Seguridad de la Información en el ámbito de protección de datos personales que lo emitió la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que está a cargo de MINJUS. En el caso de contrataciones de servicios a la nube, por favor, tener un acuerdo de nivel de servicio ANS. Asimismo, en caso también de estos servicios de nube, requerir mínimamente al proveedor un certificado de seguridad de información que sea ampliamente reconocido, que esté basado en estándares internacionales. Si quieren tener algún modelo, quieren implementar algún modelo de seguridad de la información y quieren tener alguna referencia, tal vez implementar lo que es un comité de seguridad de la información o un pequeño órgano de consulta, pueden tomar en cuenta la Directiva Administrativa 227 MINSA/2017/OGTI, que es la Directiva Administrativa de Organización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio de Salud, ¿no? En el cual se establece que el Ministerio de Salud es el responsable de conducir, regular, establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y efectuar el mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad de información. Y ahí también ustedes van a encontrar quiénes son los miembros de este sistema. Se establece un responsable, que es el oficial de seguridad de la información. Si ustedes requirieran una asistencia técnica, les recomienda que puedan solicitarlo a la Oficina General de Tecnologías de Información del Ministerio de Salud, en el cual van a encontrar a este oficial de seguridad de la información. Bueno, como les decía unas diapositivas anteriores, es importante tener un tema de seguridad de la información porque manejamos información en todos los soportes y en todos los formatos. Pero hay una información que es referida al ciudadano, ¿sí? Incluso a nosotros como trabajadores, a nuestros colegas. El tema de las planillas, por ejemplo, también es una información que está relacionada a lo que es información personal, y esta está protegida por una normativa especial que es la Ley de Protección de Datos Personales. Y entonces, para todas estas bases de datos, pero recuerden que base de datos es cualquier tipo de organización que yo tenga sobre cierta información referida a datos personales. Por ejemplo, si a ustedes la institución les da un directorio de ciudadanos para que los llamen y hagan telemonitoreo, esa es una base de datos, ¿sí? Y está protegida por esta Directiva de Seguridad de la Información, que aquí pueden encontrar en el hipervínculo el texto completo. Si, por ejemplo, les dan una serie de hojas de vida, ¿sí? Y que los tienen ustedes ahí apilados encima de su escritorio, pues felicitaciones. Tienen ustedes ahí sobre su escritorio un banco de datos personales. Así que recuerden que cualquier tipo de organización que yo haga sobre este tipo de información. Ahora, ¿qué medidas debo aplicar para la seguridad de información de este tipo de datos? Pues hay 5 niveles de clasificación de los bancos de datos, ¿sí? Básico, simple, intermedio, complejo y crítico. Pues adivinen en cuál estaríamos en temas de telesalud. Si tenemos información referida a lo que es data sensible, porque son datas relacionadas a la salud de las personas, que sería este indicador, aplica si podríamos tener intermedio, complejo, crítico, pero recordemos que la titularidad de los datos personales, mejor dicho, la titularidad del banco de datos personales, en este caso, es una entidad
pública. O sea, si es una entidad pública, podríamos estar hablando del simple crítico, pero en el caso de telesalud, por ejemplo, lo que son registros de teleconsultas, recuerden que esto sí ya está regulado por el reglamento de la Ley Marco de Telesalud, entonces esto responde a una obligatoriedad de una norma legal del Estado, entonces hay que aplicarle la máxima seguridad, las de crítica. Y más aún las de telesalud, porque las de telesalud normalmente son bases de datos localizadas, ¿sí? Por ejemplo, si estás manejando una información a través de una central telefónica para dar teleconsulta, teleorientación o telemonitoreo, pues recuerda que esta base de datos obviamente el servidor principal está en la IPTES, y pues tú tal vez estás interactuando desde la laptop o la tablet u otro dispositivo TIC que te hayan brindado, pues estás accediendo a esta información a distancia mientras vas registrando las atenciones, entonces ahí tú tienes un base de datos deslocalizado. Entonces lo más seguro es que tengamos una base de datos de categoría crítico y hay que aplicarle los máximos niveles de protección. Dice, el crítico corresponde a la categoría de mayor nivel e incluye bancos de datos personales que sirven para el tratamiento de datos personales cuya finalidad está respaldada por una norma legal, en este caso telesalud sí, recuerden leer el reglamento de la Ley Marco de Telesalud que me establece los registros que debo llevar en la atención de un servicio de telesalud. Sirven para el tratamiento de datos cuya finalidad se cumple un plazo determinado superior a un año, sí, recuerden que por la norma técnica de historia clínica, las historias clínicas tienen que resguardarse 5 años en un registro activo y luego 15 años más en un registro pasivo. Sirven para el tratamiento de datos personales que realizan múltiples localizaciones en telesalud. Casi definitivamente la respuesta es sí. Por el ejemplo que antes hemos dado, puede incluir datos sensibles, pues en telesalud es muy probable que tengamos datos sensibles, sobre todo en los servicios de telemedicina, porque son datos referidos a la salud, y los datos referidos a la salud son datos sensibles. Y el banco de datos tiene como titular la persona jurídica o entidad pública, en este caso nosotros, que somos parte de una entidad pública, sí, entonces, de todas maneras, estamos hablando normalmente en bancos de datos referidos a servicios de la salud, a que estos tengan un nivel crítico. Dicho este marco legal, ahora hay que entrar más específico a lo que es el telesalud. La telesalud tiene principios rectores, dentro de ellos la equidad y descentralización. Mediante los servicios de salud, estos tienen que brindarse de igual calidad y similares opciones a la población, reduciendo la brecha existente en su acceso, ¿sí? Y respecto a descentralización, dice que estos servicios de salud deben darse un marco de fortalecer el proceso de descentralización del Sistema Nacional de Salud, valiéndose de las tecnologías de información y comunicación. Es decir, los mismos parámetros que podemos tener para brindar un servicio de calidad en Lima, eso tiene que replicarse en todos los lugares del país, ¿sí? Y obviamente uno de los beneficios de la telesalud es brindar estos servicios de salud de manera virtual, esta oferta virtual, lo cual va a ayudar a que podamos llegar a más especialistas a nivel nacional, sobre todo considerando las brechas prestacionales, las brechas profesionales del cual tenemos en nuestro país. En base a estos dos principios rectores que yo he cogido para que tengan un poco más de base hacia dónde puedo apuntar esta seguridad de información en telesalud, los invito a revisar el reglamento de la Ley Marco, ¿no? Que tiene un título específico para lo que es seguridad de la información, que son los artículos 27 hacia adelante. El artículo 27 nos habla de que tengamos una política de datos abiertos en telesalud, ¿sí? O sea, si vamos a publicar información sobre los servicios de telesalud, estos sean siempre respetando la anonimización de los datos personales, el marco de bioética médica, secreto médico, derecho a la salud, protección de datos personales, y entre otras cosas, ¿no? Porque hay información, obviamente, de los servicios de salud que debería ser accesible a todos y en formatos editables y reutilizables, que recuerden que la información editable y reutilizable son características propias dentro del marco de datos abiertos en la organización del Estado, ¿no? Pero esto no debe vulnerar de ninguna manera la intimidad, ni la privacidad, ni la protección de datos personales de las personas. Un ejemplo, por ejemplo, de política de datos abiertos. Cuando yo decido publicar
el cronograma de teleconsultas o la programación de teleconsultas, mejor dicho, de la IPRES, ¿no? Y tal vez lo pongo en un formato editable o reutilizable en el cual cualquiera que pueda acceder a esta información puede hacer una búsqueda por nombre o que incluso pueda utilizar otra aplicación informática para aprovechar y reutilizar esta información. El Estado sí tiene un portal de datos abiertos, les sugiero visitarlos. Lo siguiente, el artículo 28 del reglamento dice medidas de seguridad. La implementación y desarrollo de los servicios de telesalud debe asegurar que la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Nuevamente está presente estos tres pilares de la seguridad de la información. No lo olviden. Según lo establecido en el marco legal de la protección de datos personales y seguridad de la información que ya hemos mencionado hace unos momentos, ¿no? ¿Quiénes están obligados a cumplir estas medidas? Personal de la salud, personal de soporte tecnológico, claro, porque también nuestro personal de soporte tecnológico, ellos van a acceder a esta información en el momento, por ejemplo, que nosotros les pidamos que nos ayuden en el mantenimiento de la aplicación, o que tengamos algún problema, tipo de partes virtuales u otras, ¿no? Y todo aquel que trate datos personales en el marco de la prestación de servicios de telesalud, porque muchas veces, obviamente, la entidad pública va a contratar a un proveedor para que le ayude a gestionar cierto tipo de información dentro de los servicios de telesalud, como puede ser si tengo una central telefónica para brindar servicios de teleorientación o telemonitoreo o teleconsulta u otro servicio de telemedicina, solamente vendrá, si tengo un problema con la central telefónica, vendrá el operador telefónico. Este es un tercero, pero que es muy probable que tenga acceso a los datos personales, a la grabación de llamadas que se pongan en esta central telefónica, ¿no? Entonces a ellos también les alcanza la obligación de estas medidas de seguridad. Aquí un tip para todos aquellos que ustedes vayan contratando, siempre le pongan una cláusula de confidencialidad y seguridad de la información. ¿Cuáles son las obligaciones de estos obligados? Guardar la confidencialidad de la información y cumplir las medidas de seguridad de la información contempladas en un marco normativo vigente. Por eso ahí ustedes pónganle ahí en el contrato, recuerden las obligaciones que tengan que tener que considerar, incluso pueden citar las normas, para eso ya les ha pasado la base legal, para que puedan leerlas y jalar y mencionar las normas que ustedes crean convenientes según el tipo de servicio que vayan a contratar. Luego, seguridad de la información en telesalud, artículo 29. Recuerden que en telesalud nosotros brindamos servicios de salud a distancia a personas naturales, ¿sí? Y todas las personas naturales son objeto de protección de sus datos personales. Entonces, pero nosotros para dar sus datos personales, recuerden que tenemos que tener ¿qué? Su consentimiento, una autorización que puede ser por vía manuscrita o por vía virtual, considerando lo establecido en el reglamento de la Ley Marco de Telesalud y en la Ley de Protección de Datos Personales. También en este consentimiento o autorización para tratar los datos personales debe incluir la autorización de transferencia de datos personales a la IPRES consultoria. Esto sobre todo en la teleinterconsulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en mi IPRES consultante voy a enviar información a la IPRES consultora que me va a resolver la consulta médica, ¿no? Entonces, el paciente tiene que saber que su información va a viajar de la IPRES donde se está atendiendo hacia otra IPRES, ¿sí? Que es la que va a resolver el problema. Entonces hay que también comunicarle esto y obtener su autorización. ¿Cuándo es necesario esto? Salvo las excepciones estipuladas en la legislación vigente. ¿Cuál podría ser una condición? Por ejemplo, una teleinterconsulta en casos de emergencias en el cual el paciente esté en un estado inconsciente y por su condición de emergencia tenga que brindarse la atención de manera inmediata, ¿no? En este caso, pues, es casi imposible obtener el consentimiento del paciente, pero la normativa, tanto la Ley General de Salud como la Ley de Protección de Datos Personales, me eximen de pedir la autorización en estos casos, ¿no? Del paciente. Como les comentaba, el Reglamento de la Salud también estipula en su artículo 30 lo que es las obligaciones de confidencialidad. Recuerden que en la gestión de la información obtenida, toda la información, recuerden cualquier soporte y formato, debe manejarse esta información en el marco de las prestaciones de la telesalud de manera estadística, anónima y asociada. Recuerden la gestión de la información a nivel nacional, regional o local. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, recuerden que la información del paciente es información reservada y por tanto está protegida por
la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley General de Salud y por la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública. Entonces, yo no puedo darle esta información a quien sea, ¿sí? Solamente puede ser utilizada para los fines que sea estipulado. Si es que si alguien me pide información y no está autorizado, si es para un tema de gestión administrativa, se la puede dar, pero de manera estadística, anónima o disociada, no de una manera que pueda identificar o ser identificable al paciente o a los pacientes. ¿Quiénes son los obligados de mantener esta confidencialidad? El teleconsultor y la IPES consultoria. Recuerden que son los responsables de mantener la confidencialidad de los datos personales que le han sido remitidos para los servicios de telesalud. Pasemos a la siguiente. Luego sigue la obligación de mantener un registro de incidencias de seguridad de la información, ¿sí? ¿Qué es una incidencia en materia de seguridad de la información? ¿Sí? Es, por ejemplo, cuando vemos que haya habido alguna actividad que haya vulnerado, sea la confidencialidad, la disponibilidad o la integridad de la información. En este caso, recuerden que las entidades que van a prestar los servicios de salud y que hayan sido objeto de una incidencia de corte técnico, organizativo o legal en los sistemas de seguridad de información y comunicación, tienen que adoptar las medidas preventivas y correctivas, ¿no? Y llevar este registro. En este caso, abajo les he puesto cuáles son algunas de las consideraciones establecidas en la Directiva de Seguridad de la Información en la Administración de Banco de Datos Personales. Dice, sobre el tratamiento no autorizado del banco de datos personales, dice, el encargado de banco de datos personales o quien sea designado por el titular de banco de datos personales deberá coordinar las acciones requeridas para analizar y responder de forma rápida y efectiva a los incidentes de seguridad presentados, ¿no? ¿Qué debo registrar? Fecha y hora del incidente, nombre de la persona que lo reporta, naturaleza del incidente, datos personales comprometidos, nombre de las personas involucradas en la resolución del incidente, consecuencias del incidente, medidas organizativas implementadas, recomendaciones para el titular de datos personales cuyo objeto ha sido, cuya información ha sido vulnerada, en el caso que eso haya sucedido, la recuperación de datos, y en caso que de haber realizado la recuperación de la información, se debe registrar el nombre de la persona que realizó la recuperación, descripción y fecha de datos restaurados, descripción de los datos restaurados en forma manual. Por ejemplo, un incidente puede ser que yo haya impreso todos los registros de teleinterconsulta que haya hecho, incluyendo los formatos de atención de teleconsulta, los formatos de utilización de tratamiento de datos personales, me haya retirado a almorzar, los haya dejado así, tal cual, sin ninguna medida de seguridad de la información, y al regresar a mi escritorio, pues me doy cuenta que me faltan 5 expedientes, o que todos hayan desaparecido, o visto que tal vez no estén en el orden que los he dejado y haya una evidencia de que alguien los ha manipulado porque tal vez están distribuidos en todo el escritorio. Entonces este es un incidente de seguridad de la información y hay que llevar un registro de este incidente y tomar las medidas adecuadas. Finalmente, el reglamento de telesalud en el marco de seguridad de la información también habla del fomento de repositorios digitales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero publicar las presentaciones de casos clínicos que se haya hecho mediante telecapacitaciones o investigaciones que se estén llevando a cabo mediante telegestión u otros, y quiero ponerlos en una página web o en otro tipo de red para que me funcione como una biblioteca virtual accesible a cualquiera. Recuerde que las IPs públicas, privadas o mixtas que produzcan información científica, tecnológica y innovación deben digitalizar en formatos reutilizables y registrar dicha información según las condiciones establecidas en la normatividad vigente, siempre asegurando la protección de datos personales en salud. Bueno, hasta aquí terminaríamos el tema de seguridad de información en temas de telesalud. Les sugiero leer, mejor dicho, visualizar un video que está en el canal de Telesalud Minsa, ¿sí? El canal está disponible aquí. Aquí pueden acceder a todas las telecapacitaciones de TeleIC que realiza la Red Nacional de Telesalud, y dentro de ellas tenemos una telecapacitación que es inducción a la seguridad de la información digital.
¿sí? Aquí pueden encontrar también unos conceptos básicos para andar un poco más lo que hemos estado mencionando. Recuerden, seguridad de la información que debe apuntar a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Información en cualquier soporte y en cualquier formato. Y recuerden que toda la información que maneja una entidad pública es un activo, ¿sí? Es un activo que es objeto de protección por el Estado peruano, en el cual nosotros debemos ser diligentes para su resguardo. Asimismo, llevar un registro de incidencias de estas, y cuando son información relativas a ciudadanos o de nuestros colegas, a cualquier persona natural, debemos considerar además la normativa de la Ley de Protección de Datos Personales, y si quieren ver qué tipo de mecanismo de seguridad de la información de aspecto técnico, organizativo o legal pueden llevar a cabo, los invito a leer la Directiva de Seguridad de la Información, que ya también los he puesto dentro de las primeras diapositivas. Espero que esto los haya alentado a tomar las medidas respectivas, a tomar un poco más de conciencia sobre la información que manejamos, sobre todo para generar una confianza en la población en general respecto a los servicios digitales, como son los servicios de telesalud, para que los puedan usar. Recuerden que una vez que generamos una desconfianza porque no hayamos sido diligentes con la administración de esta información, podemos perder un vasto campo en avance para que la población comience a utilizar estas TICs. La confianza tecnológica es muy importante y es un aliado para fomentar el uso de las TIC. Y para esto, una cultura de seguridad de la información va a ser un factor clave para educar el factor humano, que en este caso son ustedes, yo, para poder seguir impulsando lo que es el gobierno digital y servicios de telesalud. Finalmente, agradecerles su tiempo y su atención. Mis datos de contacto están aquí, y si ustedes necesitan o requieren alguna asesoría en temas de seguridad de la información, recuerden que contamos en el Ministerio de Salud con un oficial de seguridad de la información que se encuentra en la Oficina General de Tecnología de la Información y Comunicación. Muchas gracias.